Muy buenos días a todas y a todos los que se encuentran en este espacio. Mi nombre es Mauricio Munera Gómez, soy docente de la Universidad de Antioquia, profesor de la Facultad de Educación. Durante el último trienio me desempeñé como coordinador curricular de la universidad. Hace un mes y medio salí de este cargo en un tema de posicionamientos políticos, dado que no compartí ciertas maneras de proceder desde la hegemonía y el patriarcado. Entonces hice un lugar allí, y volví a mi facultad a seguir pensando estos asuntos de la formación. Sin embargo, traigo hoy una experiencia que llevamos a cabo durante los últimos 3 años en la universidad, denominada armonización curricular, y acá, siendo más justo con el contenido de la presentación, he decidido denominarla en este espacio, la armonización curricular en la Universidad de Antioquia, tejidos colectivos entre trayectos y horizontes. Esto porque vamos a ver la importancia que tiene para nuestra universidad reconocer su historia, pero también pensar en lo que sigue en el horizonte de la construcción. Vengo no como experto, me gusta mucho la idea de Jacques Derrida en ese bello texto de la Universidad de Sin Condición, en la que se plantea que el profesor es quien profesa, quien enuncia, quien construye una posibilidad. Entonces vengo como colega, como profesor, a compartir con otros profesores, no como experto, porque no quiero instaurar un lugar, una enunciación que pontifique qué debe ser el currículo, porque no creo en ello. Creo más bien que hay experiencias comprensivas de los territorios, de las prácticas educativas y pedagógicas que nos animan a comprender o a llevar a cabo ciertas acciones, y desde aquí entonces podemos encontrar sintonías, resistencias, miradas distintas, y desde aquí entonces quiero que sea vista mi presentación de esta mañana. En términos de mi universidad, es una universidad bicentenaria, cumplimos el año pasado 220 años. Esa es la imagen del Paraninfo, el primer lugar en el que se creó y se fundó nuestra universidad. Es una universidad que tiene su campus central en Medellín, una hermosa ciudad, la ciudad de la eterna primavera. Allí está entonces una imagen del campus central, y está también al lado una imagen del Museo Universitario y de lo que es la fuente, en la escultura del hombre creador del universo, y acá pues del maestro Arenas Betancourt, un emblema en nuestra ciudad universitaria. Sin embargo, la universidad no solamente tiene presencia en Medellín, tiene presencia en 9 regiones del departamento. Antioquia es el departamento del que yo vengo y está compuesto por 125 municipios. Uno de ellos es Medellín, como capital, ahora como distrito, y a la par de otros 124 municipios, y en estos se integran en unas regiones que ustedes ven allí. La universidad tiene presencia en las 9 regiones del departamento de Antioquia. Entonces no solamente es un ejercicio de formación en Medellín, sino también en territorios diversos. Por eso insisto mucho en que el currículo y en que la formación tiene que ser pensados en clave de los territorios, no solamente como documentos prescriptivos que elaboran otros, sino en unos ejercicios de diálogo con ciertas experiencias interculturales. De allí entonces que para mí sea muy importante situar en esta mañana de qué universidad estamos hablando. Yo les pido un favor, es que esta no es la última presentación que yo mandé el día de ayer. No, es que hay otra que yo he preparado para... Bueno, lo que pasa es que mandé otra presentación y no es la que yo estoy acá viendo, pero bueno, esta fue la que mandé el día viernes. La Universidad de Antioquia construyó un proyecto educativo institucional. Este fue muy importante para nosotros porque nos dio paso a lo que sería una revisión de la historia de la universidad, y lo que hizo en el año 2021 fue aprobar un documento que luego de casi 219 años de historia no se había construido. Se planteó un documento que ponía en diálogo los trayectos y los horizontes. Este ejercicio permitió reconocer dentro de los trayectos la identidad institucional con los
elementos que allá aparecen, las comunidades de profesores, estudiantes, administrativos, egresados, jubilados, todo lo que respecta al bienestar y al buen vivir, como también un pensamiento y un paradigma propio de estos pueblos de América Latina. Y también hay una diferencia importante entre lo que es pensar el bienestar centrado en el hombre y la mujer, una mirada antropocéntrica, y pensar el buen vivir, cuyo centro es lo biocéntrico, el cuidado de la vida. Entonces, por eso le aparece como un eje importante de la construcción de nuestra universidad, y esto alineado con 3 ejes misionales que son comunes a muchas universidades: investigación, docencia y extensión. Esto, digamos que hace parte de la construcción denominada trayectos, que es lo que la universidad en su historia ha venido consolidando. De otro lado, en lo que tiene que ver con los horizontes, la universidad se inspira en lo que es su visión educativa. Fíjense que en la parte de los trayectos está inspirada en la misión, en lo que tiene que ver con el horizonte está inspirada en la visión, y a la luz de ello se retoman 3 documentos centrales de lo que es la construcción curricular de la universidad. El primero de ellos es el Reglamento Estudiantil de 1981, en segunda instancia el Estatuto General de la Universidad de 1994, es un reglamento que estuvo antes de la Constitución Política de Colombia del 91, y ese estatuto sitúa una mirada de la universidad post-constitución política. Esto es muy importante porque, fíjense, tenemos un reglamento que antecede a la nueva constitución, bueno, nueva no, pero la que para Colombia rige en este momento, y un estatuto de universidad que se construye luego de la constitución política, en una comprensión distinta de la educación de Colombia, y algo que se denominó en nuestra universidad la promoción curricular de 1997. En 1997 la universidad dijo que es el año del currículo y vamos a modificar todos los diseños curriculares de la universidad. Hasta 1997 había una estructura común para todo el tejido curricular, es decir, todos los programas de la universidad tenían una estructura homogénea, unos estudios básicos de entrada en las que los egresados o los estudiantes de aquel entonces llegaban a materias comunes de matemáticas, de filosofía, de lenguaje, y luego se iban diversificando. En 1997 se da un ejercicio de formación y transformación curricular e ingresan diferentes asesores a la universidad a acompañar a las unidades académicas, y a partir de ello se comienzan a construir diseños particulares del currículo. Es decir, en la universidad no tenemos un diseño igual entre un programa y otro. Lo vamos a ver más adelante, o adelanto en este momento. Tenemos 105 programas de pregrado y 214 programas de posgrado, y ninguno es igual al otro, aunque puedan hacer parte de una misma unidad académica. Entonces, este ejercicio de pensar los horizontes retoma esos aspectos del reglamento, el estatuto y la transformación, y da lugar entonces a un reconocimiento de 4 horizontes muy importantes: el educativo, el pedagógico, el curricular y el didáctico. Esto no es de menor valor. Pensar la acreditación, pensar la evaluación, no solamente es pensar en matrices, no solamente es pensar en diligenciamiento de documentos, no solamente es llevar un conteo de cuántos tenemos, de cuántos están y cuántos se han ido y cuántos vuelven. Pensar la acreditación, pensar la evaluación, tiene que ver con algo fundamental, y es la formación. Para mí, el centro de todo este ejercicio es la formación del ser. No es el cumplimiento con una agencia externa la que nos debe determinar qué hace la universidad. La universidad debe construir el saber necesario, de acuerdo a lo que ahorita también planteaba Antelmo en su presentación, desde la lectura del contexto, la lectura del mundo, de qué es lo que debería ser. Maravilloso que podamos tener entidades que nos acrediten, que nos certifiquen, pero la misma universidad tiene que saber qué es lo que hace. No es un externo el que venga a decir de qué debería ser. Hay un asunto de autonomía universitaria, y hay una condición de los maestros que nos recuerda las pedagogías críticas de los maestros como intelectuales. Por lo tanto, no es el lugar externo el que nos diga qué hacer. Y eso en la universidad creo que ha sido un categórico, ha sido un preponderante.
que seamos los profesores, las profesoras, desde la construcción con estudiantes y con egresados, quienes podamos pensar el diseño curricular y desde allí la propuesta formativa. Por eso nuestros horizontes son 4. De manera muy rápida, en lo educativo, una comprensión del mundo como posibilidad. Ustedes van a ver allí unos conceptos importantes que están en colores negros y en colores verdes. Es un ejercicio de orden didáctico. Lo negro es lo que venía hasta 2021 y lo verde es lo que se va incluyendo, dada la lectura del mundo y la lectura también de territorios. Por eso en esa comprensión del mundo como posibilidad aparecen elementos importantes alrededor de la interculturalidad, la libertad, el enfoque de género, todo el tema de la cooperación, la sostenibilidad ambiental, los buenos vivires, la construcción de paz, es decir, la educación como proceso que redunda en la justicia social y la reducción de brechas, pues tiene que pensar esos elementos de la base, porque son necesarios de acuerdo al mundo que estamos viviendo. En segunda instancia, la universidad asume un horizonte pedagógico y allá hay 2 elementos claves: la formación en investigación y la formación integral. Para la universidad, este concepto de formación integral casi que se vuelve un comodín, todos hablamos de ella. La universidad intenta hacer un ejercicio de darle contenido a que entienden por la formación integral, y lo que plantea es que esta formación integral supone un diálogo de 4 dimensiones: lo lógico, lo estético, lo ético y lo político. Es decir, pensar la construcción de conocimientos y de saberes no solamente se queda en el plano mental o cognitivo, sino que supone un diálogo en otras dimensiones del ser y de la vida, de allí que aparezcan allí reflejadas. Y algo muy importante, la universidad no trabaja por un enfoque de competencias, la universidad tiene su horizonte un enfoque de capacidades. Muy en la línea de lo que plantean Amartya Sen y Marta Nussbaum, la universidad acoge una perspectiva de capacidades para pensar no solamente el desempeño laboral y el desempeño profesional, sino el ejercicio ciudadano en múltiples contextos, dentro de los cuales se inscribe el desempeño en contextos laborales. Pero la laboral no es lo único. Es uno de los tantos escenarios en los que nos desempeñamos. Somos padres, somos vecinos, tenemos relaciones vecindarias, relaciones en contextos rurales, por lo tanto, la formación de capacidades hay que pensar este asunto. Y algo muy importante que nos encanta de este enfoque de capacidades es reconocer la capacidad de agencia, la libertad, es decir, lo que cada sujeto puede hacer y decidir. Por ello entonces aparece esta perspectiva como un horizonte. Ojo, no como una regularidad. La universidad no exige que todos hablen de capacidades, pero de acuerdo con su estatuto general, que habla de libertad, de igualdad, de inclusión, de bien común, es más coherente con él una perspectiva de capacidades y una perspectiva de competencias. No me voy a quedar aquí en la discusión entre una y otra, pues porque sería objeto de otra conversación, pero sí para situar cuál es el horizonte que la universidad ha construido. En tercera instancia, la universidad construye un horizonte del currículo como cultura. Y bajo esa perspectiva, el currículo es el documento técnico, ni es el documento que elaboran otros para que el profesor ejecute, sino un ejercicio y un camino, una ruta que se transita de múltiples maneras y entre las que ella se construye conocimiento a partir de saberes y prácticas culturales. Y aquí no es cultura solamente lo que se refiere a etnias, aquí hablamos de cultura haciendo alusión a diferentes grupos y colectividades humanas dentro de las cuales se producen, se construyen saberes y conocimientos. Desde allí entonces, si uno vuelve a la etimología, la palabra currículo encuentra que hay una noción interesantísima que hace referencia al camino, que hace referencia al trayecto, que hace referencia al desplazamiento, al curso. Y desde allí entonces que aparezcan estos elementos allí declarados, y finalmente un horizonte de carácter didáctico que en últimas pone en evidencia esa creación e investigación en convergencia y todos los elementos que allí aparecen desde modalidades, formas de interacción. A mí me encanta pensar la didáctica como un escenario de toma de decisiones y creo que hay que darle un lugar importante en este congreso. No solamente es pensar el currículo, no solamente es pensar la acreditación, hay que pensar las prácticas pedagógicas de los profesores
porque en últimas esa idea de acreditación y de apuesta institucional se concreta en la práctica de cada uno de los profes y de las profes en sus escenarios con estudiantes y con saberes. De allí entonces, bueno, lamento mucho que no esté la otra presentación porque tenía algo interesante, proponía allí un campo semántico que implica hablar de innovar, que implica hablar de transformar, que implica hablar de actualizar, que implica hablar de reformar. Si ustedes revisan las definiciones de estos conceptos, y como bien lo muestra en los estudios de la semántica, la real sinonimia no existe, por lo tanto no es lo mismo hablar de transformar que hablar de reformar. Cuando uno habla de reformar es que va a ser un cambio absolutamente de todos los elementos que allí están integrando, pero cuando uno habla de innovar es que mantiene algo e introduce un asunto distinto, novedoso. La universidad hizo un ejercicio de discusión de cuál era el concepto que más le convenía o que más le interesaba para la propuesta, y desde allí entonces decidió hablar de armonización. Cuando vamos a la definición de la armonización, hablamos de un ejercicio de poner en armonía o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin. Estar en armonía. Para nuestra armonización, y ahí difiere un poco de algunas ideas que se planteaban, no es simplemente que todos tengan los mismos créditos o que todos tengan igualdad de números de cursos. Para nosotros la armonización es un ejercicio de coherencia, es un ejercicio de diálogo, es un ejercicio de convergencia. Acá entonces, unas miradas que tienen que ver con esa idea de armonización, unas sintonías entre formas y fondos, unos equilibrios que permiten que unas formas no se impongan sobre otras, pero que puedan estar en ese espacio, en esa composición. Y asimismo una combinación de elementos que generan ideas de equilibrio y fluidez, aun cuando para su construcción hayamos pasado por momentos de tensiones y de dificultades. A la par, la idea del currículo, aquí me gustan mucho planteamientos como los de Sacristán, alrededor de esa relación con la cultura, también de esa relación con lo que es el proyecto social y cultural y cómo se conecta con las instituciones educativas. Y algo que me parece muy valioso del brasileño Tadeu da Silva acerca de lo que es el currículo en términos territoriales, de formas incluso de avanzar y de maneras biográficas que generan identidad, porque el currículo también marca ciertas identidades, ciertos énfasis de las comunidades y de los grupos humanos. A la luz de este asunto, entonces, lo que les planteaba ahorita, posibles comprensiones de la idea de armonización, diálogo, convergencia, transversalidad, y aquí un planteamiento de Díaz Alvarado de 2017, así como lo enseña Koselleck en la historia de los conceptos, hay que historizarlos. Nos remontamos a de dónde proviene el concepto, y efectivamente ve mucho de lo que hace Europa, del Tratado de Bolonia y demás, pero lo pusimos en sintonía con nuestra universidad, y eso obligó entonces mirar cómo había sido usado en otros contextos ese concepto de armonización. Identificamos universidades que habían llevado a cabo experiencias de armonización curricular. Aquí habría que ampliar con lo que ayer presentaron las colegas en la mañana sobre otras experiencias de armonización, y sobre esta base planteamos dos ideas. La primera, la de nuestra vicerectora de docencia, la profe Elia María González, que destaca que es un ejercicio de convergencia entre diseños curriculares y sus niveles macro, meso y micro para favorecer la flexibilidad, lo interdisciplinario, lo integral y la internacionalización. Y un texto que escribí en 2019 que refiere a la armonización como un ejercicio artesanal de construcción a varias manos que se fundamenta en la polifonía y en la diferencia para llegar a construir acuerdos acerca de esa educación que soñamos. Armonizar no es igual a homogeneizar. Armonizar es pensar todo desde el mismo corazón. En Colombia hay una comunidad indígena, una familia grande, los Embera, y los Embera cuando hablan de armonizar, esos indígenas Embera dicen que armonizar es vibrar todos con el mismo corazón. Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos a mirar cómo entendemos en la universidad este ejercicio.
Acá hay una imagen muy potente, la imagen de la espiral, el símbolo de la espiral. El proyecto de armonización en su principio se basó en esta imagen de la espiral, reconociendo que en el centro de la propuesta formativa de la universidad estaba el proyecto educativo institucional al que hice referencia ahorita, y que se iba extendiendo, que se iba expandiendo. De ahí que no es un ejercicio de linealidades, sino un ejercicio de expansión, de complejidad. Y a la luz de esto configuramos 15 comunidades académicas integradas por más de 107 profesores de la universidad que venían pensando algunos temas centrales: formación integral, formación de investigación, pedagogías de buen vivir, pedagogías para la paz, enfoque de capacidades, perspectiva de género, internacionalización del currículo, sostenibilidad ambiental, modalidades educativas, flexibilidad curricular, políticas curriculares, evaluación para los aprendizajes, estrategias didácticas innovadoras, educación dual y todo lo que se refiere al sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. ¿Qué hicimos nosotros? Conformamos unos grupos de profesoras y de profesores quienes por más o menos 3 años estuvieron reuniéndose, trabajando, construyendo unos ejercicios de saber y pensar estos conceptos a la luz de lo que es un aparato teórico, unas miradas de ciertos campos y disciplinas, y de otro lado pensar en términos metodológicos, cómo esto puede transformar la construcción curricular. Entonces fue la primera vez que en la universidad profes de muy distintas unidades académicas se reunían a discutir sobre esos elementos. En una comunidad podría estar un profe de la Facultad de Economía, un profe de la Facultad de Filosofía, un profe de la Facultad de Educación, un profe de la Facultad de Odontología, y comenzaban a hablar de cómo entendían la formación integral, o las capacidades, o la perspectiva de género, y esto dinamizó todo un trabajo muy fuerte en la universidad, en tanto permitió que el currículo no solamente fuera pensado en clave de qué es lo que se debe enseñar, sino también cómo el currículo tiene que responder a unas condiciones de emergencia del mundo contemporáneo. Y desde entonces queda un poco en entredicho esa mirada prescriptiva de que el currículo está preestablecido por otros. En nuestra universidad, cada uno de los programas tiene un comité de carrera, un comité de programa, está integrado por 5 o 7 profesores, y ellos son quienes hacen la construcción curricular. Desde la unidad de centros curriculares, hacemos acompañamientos, orientaciones, pero cada conjunto de profesores, a la luz de las dinámicas de los cambios y las evaluaciones que van haciendo de manera permanente, van determinando la construcción curricular. La emergencia de estas comunidades lo que hizo fue que la universidad pensara el mundo de hoy de otra manera, es decir, cómo el currículo estaba efectivamente construido bajo unos preceptos, elementos, construcciones teóricas, comprensiones sobre el qué, el cómo, lo que el profe nos presentaba el día lunes en la conferencia sobre el currículo inicial, pero aquí había unos emergentes, cómo problematizar estos asuntos a la luz de la construcción curricular. Y esto derivó entonces en varios ejercicios en esos niveles que también denominaban lo macro, lo meso y lo micro. Aquí hay las comprensiones que yo quiero solamente detenerme en los segundos párrafos. No solamente lo macro se refiere a lo externo, también lo macro. En nuestro caso, en la universidad se conecta con construcción de perfiles, con declaración de intencionalidades formativas y con perspectivas sobre la formación. Lo meso, en términos de los proyectos educativos de programa, cada programa de la universidad debe tener un proyecto educativo de programa en el que particularice sus intereses, sus miradas, sus comprensiones, y a nivel micro todo lo que refiere a lo que el profesor construye para el curso que desarrolla. Son los microcurrículos o son los programas de curso que se tienen para cada una de las asignaturas de nuestra universidad. En otras palabras, en lo macro estaría todo el proyecto educativo institucional del que hice mención ahorita. En lo meso estaría la construcción del currículo de cada uno de los programas, y en lo micro estaría la propuesta que cada profe hace en su ejercicio específico de desempeño cotidiano. Y para mí este esquema fue muy importante, no compartía esos niveles, he sido también un crítico
del tema del currículum. De hecho, no pensé que llegara alguna vez a orientar un cargo como el que tuve, pero me parece interesante porque en la universidad esto fue apropiado por los profesores. No solamente la denunciación del coordinador, sino que cuando llegué al cargo encontraba que los profesores me planteaban sus niveles de comprensión del currículo y me parecía muy interesante pues porque era una apropiación de los profesores, no un tema de imposición de unas autoridades específicas de la vicerrectoría de docencia. Y aquí aparecen las fases. Este proyecto pasó por un ejercicio de fundamentación, pasó por un trabajo de transversalidades, luego de tener las comunidades, identificamos cómo unas se conectaban con otras, cuáles eran los puntos en común que tenían. Desde allí pensamos estrategias de concreción curricular, también de construcción conceptual y un ejercicio de expansión a todas las unidades académicas de la universidad. Desde aquí entonces hubo varios ejercicios muy importantes. Logramos una convocatoria que en simultáneo implicó que 26 programas de la universidad llevaran a cabo un ejercicio de armonización por ir en sintonía, lo que planteaba el PEI, lo que declaraban los proyectos educativos del programa y la construcción microcurricular. Por ejemplo, en la construcción microcurricular le preguntábamos a los profes y en cada uno de los programas del curso tenían que declarar cómo trabajar el enfoque de género, cómo trabajaban la diversidad en sus espacios de aula, no solamente metodologías genéricas para, digamos, llevar a cabo experiencias de conocimiento, sino también cómo había otras preguntas en esas metodologías y formas de interacción. Y esto un poco a la luz de la perspectiva que tuvimos allí construida. Esto entonces nos llevó a un ejercicio muy importante. La universidad fue reacreditada en el máximo número de años que da el CNA en Colombia, que se encarga de la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación, y la universidad recibe su tercera reacreditación y a su vez hace una acreditación multicampus, es decir, no solamente queda reconocido o solamente acreditado el campus de Medellín, sino que todos los campus en los que la universidad tiene presencia son acreditados. Ese modelo es nuevo en Colombia porque anteriormente se acreditaba el campus central o un espacio específico. En el nuevo modelo del CNA hay una apuesta por los multicampus, lo que aquí serían, creo que núcleos, según he entendido, como lo llaman ustedes. Entonces lo que hicimos en este ejercicio de acreditación, muy exigente, muy duro, porque en Colombia el CNA tiene unos criterios muy puntuales, fue llevar a cabo un trabajo de acreditación de la universidad en todos los territorios, en todos los espacios, y para ello fue muy importante construir el proyecto educativo institucional. La universidad no tiene un modelo pedagógico como universidad, porque cada programa tiene un diseño curricular distinto. Entonces lo que hizo la universidad fue construir una idea de proyecto, y allí vale la pena entender qué supone esto. Es decir, no es un asunto preestablecido. De hecho, yo invito a que problematicemos qué implica hablar de modelos, que seamos un poco más cuidadosos con lo que implican los conceptos que usamos. No partimos de una idea de modelar la formación, porque no es un premio que nos lleva a una idea o a una figura idealizada de lo que queremos. Es un asunto más de proyección, de despliegue, de avance que se va dando, o al menos yo asumo yo. Y desde esa perspectiva, al no tener un único modelo pedagógico, sino al construir un proyecto educativo de universidad, pudimos avanzar en este ejercicio. Entonces, el concepto de campus se refiere en Colombia a todos los espacios en los que se llevan a cabo el desarrollo de las condiciones de calidad de las instituciones de educación superior, que pueden coincidir con un municipio o con un distrito. Los campus pueden ser virtuales o pueden ser físicos, y estos, cuando son físicos, se pueden organizar como centros, como sedes o como seccionales. De allí entonces que también existan los campus virtuales que implican unos entornos de aprendizaje en línea. En Colombia hay un concepto muy importante y es el concepto de lugares de desarrollo. El decreto que rige en Colombia la construcción curricular es el 1330 de 2019. Y dentro de este decreto se plantean las condiciones para la obtención, la renovación, la modificación o la ampliación de registros calificados. En Colombia tenemos, digamos, dos líneas importantes. Una, la del Ministerio de Educación Nacional, que determina que los programas cada 7 años deben renovar sus registros para ofertar los programas académicos.
Esa renovación pasa por un ejercicio de autoevaluación. Para poder renovar el registro calificado, tenemos que llevar a cabo un ejercicio de autoevaluación. De otro lado está la acreditación que la orienta el CNA, efectivamente en vínculos con el Ministerio, pero es un organismo que es independiente también, y el CNA fija los criterios de acreditación. El Ministerio otorga los registros, el CNA otorga las acreditaciones. Para que en Colombia una universidad tenga 10 años de acreditación, como es el caso de la Universidad de Antioquia, debe tener mínimo el 60% de sus programas acreditados. Y para que un programa sea acreditado, el programa debe demostrar una duración mínima de 8 años de oferta permanente del programa. Por lo tanto, muchos programas, a veces que tengamos un número muy alto, que ya lo vamos a ver, no llegan a esa cantidad de años, porque pueden ser programas nuevos o programas que no están siendo ofertados de manera continua en los territorios. Y hablar de esos multicampus y de esa acreditación institucional supone que es un único nombre, un único proyecto educativo, una única misión, un único sistema de gobierno, un mismo conjunto de políticas, un único sistema de aseguramiento de la calidad, un único plan de regionalización, pero un reconocimiento a la diversidad epistémica de los programas. Insisto, no es homogeneizarlos, es reconocer las diversidades, porque son contextos todos muy distintos. Entonces, acá ven las implicaciones de lo que se supone, el reconocimiento de la diversidad geográfica, la promoción de estrategias de movilidad, todo el ejercicio que tiene que ver con armonizar esos currículos, bueno, varios aspectos que allá aparecen, pero quiero detenerme es en este ejercicio, en este mapa de la universidad. Son 105 programas de pregrado, 74 son propios de Medellín, 5 son virtuales, 2 son a distancia, 16 son exclusivos para las regiones que mostré ahorita en la primera imagen y 8 están ampliados por extensión, que es la figura que anteriormente manejaba el Ministerio. Y tenemos 226 posgrados, 34 doctorados, 84 maestrías, 51 especializaciones médico-quirúrgicas y 57 especializaciones. Ese es el mapa de nuestra universidad. Fíjense que tenemos más de 330 programas en la universidad y es lo que consolida nuestra propuesta académica de pre y de posgrado. Una universidad que cuenta hoy en día con más o menos 36.000 estudiantes y con un cuerpo profesoral de más o menos 8.000 profesores y profesores. Aquí entonces aparecen unos reconocimientos que la universidad hace en términos de pregrado y de posgrado, porque el CNA estipula que para que una universidad pueda obtener esos 10 años de acreditación de calidad debe estar por encima del 60% de programas acreditados. Entonces en este momento la universidad tiene, pues este dato ya ha cambiado, eso está así desde el año pasado, un 69% de acreditación de programas acreditados, hoy está como el 71% de programas totales de la universidad, pero bajo esa premisa que planteé ahorita. Para que un programa sea acreditado debe cumplir unos tiempos específicos y por eso algunos que son programas nuevos apenas están iniciando el ejercicio de acreditación. La Universidad de Antioquia no trabaja para la acreditación, la Universidad de Antioquia trabaja para la formación, pero la acreditación es un ejercicio que viene desplegado de la formación. Decía una decana de mi facultad hace muchos años, hacemos también las cosas que hasta nos acreditan. Y me parece una máxima interesante, es decir, cómo hacemos de bien la tarea cotidianamente, que eso lleva o eso permite que seamos acreditados. Entonces yo hago esa invitación, un poco recuperando las palabras de Antonio, que me encanta, me ha antecedido, porque en el centro de la acreditación está el currículo, en el centro de la acreditación está la formación, en el centro de la acreditación están los profesores y los estudiantes, y los egresados y los contextos en los que interactuamos. En el centro de la acreditación está la matriz, en el centro de la acreditación están los indicadores. Eso como un ejercicio técnico, y lo valoro y lo reconozco, es muy importante. Nos ayuda a movilidad, nos ayuda a desarrollar acciones, nos ayuda a repensar, a hacer una cultura de la evaluación.
pero yo invito a profes a que pongamos en el centro de este ejercicio la pregunta por las prácticas que todos los días llevamos a cabo en los contextos en los que nos desenvolvemos. ¿Por qué conecto a la armonización con la acreditación? Porque en el año 2012, en la pasada visita de pares, el CNA le exigió a la universidad, le exigió como una recomendación, le planteó la construcción de un proyecto educativo institucional que no tenía. Eso no quiere decir que no hubiera allí un documento orientador, había una institución general, había un reglamento estudiantil, pero no carecíamos de un documento que explicitara la concepción de educación de la Universidad de Antioquia. Y logramos hacerlo, eso fue en 2012, casi que demoramos 10 años, pero logramos hacerlo, porque el estatuto curricular no es un asunto exento de tensiones, ni de conflictos, ni de resistencias. El currículo se deja en medio de ello, dificultades entre los grupos de profesores, miradas distintas sobre la formación, resistencia frente a ciertos conceptos. Por eso casi que nos demoramos unos 10 años en la construcción del proyecto educativo institucional, luego de que fuera recomendado por el CNA. Y dentro de este ejercicio, la armonización ha permitido que pongamos en esa disparidad de más de 330 diseños curriculares unos mínimos, no buscando un lenguaje común, porque no se trata de que todos digamos y nombremos lo mismo de la misma manera, sino unas bases que nos permitan pensar esa educación que estamos soñando bajo unos preceptos que reconozcan la diversidad, la interculturalidad, la reducción de brechas, todas las posibilidades de género, el reconocimiento de las mujeres efectivamente, y algo que para Colombia es muy importante, el cuidado de la vida. ¿Cómo cuidamos la vida desde las diferentes acciones que llevamos a cabo? Entonces, esta es mi experiencia de esta mañana. Agradezco mucho estar en este espacio porque sé lo emblemático de este lugar, sé el honor que es estar en este espacio. También tenemos nuestro teatro en la universidad en nombre del comandante Camilo Torres, y también es el lugar soñado en nuestra universidad para lados y para estar y para llevar a cabo eventos de tan alto reconocimiento. Entonces para mí es un placer estar aquí y poder compartirles lo que la universidad viene haciendo en este ejercicio de mejoramiento continuo. No porque su centro, insisto, sea la acreditación, sino porque su centro es la formación integral de los seres humanos y desde allí el cuidado de la vida. Atento a lo que podamos seguir conversando, y gracias al rector, a la profe Fátima, a la vicerectora, al profe Balbino, al profe también Ferrer, por esta invitación que nos hacen. Y es muy emocionante estar en este país, cambiar un poco las miradas que se tienen desde afuera y sentir el calor del pueblo venezolano, que en última somos pueblos hermanos, y compartir evidentemente con los colegas y hermanos de otros países. Gracias por la atención, un buen día para todos.